Vamos a continuar. Vamos con un elegante retraso, unos pocos minutos. A las 14:30 comenzaba el siguiente panel, que es el panel número 7. Y con ese vamos a continuar. Aprovechamos de agradecer a nuestros auspiciadores, el socio estratégico de ENB, los auspiciadores del Congreso, Iceberg Natural Intelligence, Linde, Rockwell, Bank Limited y también a los auspiciadores sociales Aquaterra, Linde y AHB. Y por supuesto agradecer la presencia de cada uno de ustedes. El panel 7 comienza a continuación, Salud en Sistemas de Cultivo. Les recuerdo que si necesitan traducción simultánea, en el fondo del salón pueden conseguir un dispositivo de traducción simultánea dejando su cédula de identidad. Before beginning, we remind you that at the entrance of the room, you can request your simultaneous translation devices using your passport or driver license. El panel 7 se titula Salud en Sistemas de Cultivo y vamos a darle la bienvenida al primer speaker de este panel, el señor Mauricio Navarrete, CEO de AdClean, a quien recibimos con un fuerte aplauso. Hola, ¿cómo están? Bueno, me presento, soy Mauricio Navarrete, como acaban de decir, soy emprendedor hace más de 15 años. Principalmente he enfocado mi carrera en la energía y además en combatir el cambio climático. Estoy acá por un proyecto en particular que partió de la pandemia cuando nos dimos cuenta de que en los últimos 100 años no habíamos tenido muchos desarrollos que nos permitieran detener la propagación de los virus y bacterias. Así es que nos propusimos buscar una solución que tuviera además como componente relevante no contaminar el agua. Y esto nace porque una de las empresas que fundé es una de las que más ha descontaminado el aire en América Latina, entonces teníamos el bichito básicamente de ver qué podíamos hacer con el agua. Entonces nos dimos cuenta cuáles eran los desafíos que tenía la industria química. Nos damos cuenta de que el 5% de los accidentes son causados por los químicos tradicionales. Nos damos cuenta también de que tiene un impacto muy relevante en términos ambientales, en emisiones de CO2, y adicionalmente que tiene también un impacto muy relevante en la huella hídrica. Entonces, parece que tenemos un problema técnico. Sí, pero no está. Ahí pasó. Entonces, gracias. Entonces lo que hicimos fue proponernos una solución que fuera integral, que tuviera tres bases principales. Primero, obviamente, tienen que ser efectivos. Todos los productos que se desarrollen tienen que ser efectivos, si no, la verdad es que no sirven para nada. Después, la inocuidad. Nos propusimos de que fuera un pilar fundamental, que todos los productos que nosotros desarrolláramos en función del problema que habíamos identificado fueran inocuos. Y al mismo tiempo, algo que es muy relevante, nosotros buscábamos que fueran sostenibles, que básicamente lo que se refiere a esto es que no solamente hicieran el trabajo y cuidaran a las personas y a los animales que están en contacto con los productos, sino que adicionalmente tuvieron un impacto al menos neto con el medio ambiente. Entonces, para que tengan como referencia, yo creo que todos conocen estos números, estos indicadores. Lo que queremos resumir acá es que los químicos tradicionales tienen un riesgo relevante, tienen un riesgo para la salud y tienen un riesgo para el medio ambiente. Y lo que nosotros desarrollamos fue un producto que tiene la capacidad, que ahora son muchos productos, pero como partió, de no tener, por ejemplo, de tener rombo cero y no tener ningún riesgo para la salud de las personas. Pero uno como puede pensar que es muy contraintuitivo, ¿cómo puede ser un buen desinfectante
o un producto que tenga la capacidad viricida, bactericida relevante, si es que no es tóxico, obviamente es lo que nosotros también nos preguntamos y tenemos que argumentar correctamente. ¿Y qué fue lo que hicimos? Fuimos a trabajar con la Facultad de Medicina de la Universidad Católica. Ahí lo que hicimos fue emular test que estaban publicados por la EPA, que es como el Ministerio de Medio Ambiente de Estados Unidos, donde decía cuánto se demoraba cada uno de los productos desinfectantes en eliminar ciertos patógenos. Entonces, lo que pedimos fue emular los estudios que se realizaban con la Facultad de Medicina y ver, en el fondo, cómo podíamos competir. En resumen, el promedio de los productos de Estados Unidos se demora 6,6 minutos en hacer algo que nosotros hacemos al instante. O sea, la diferencia es muy, muy grande en términos de desinfección. Después, nos preguntamos, ¿cómo opera esto cuando hay material biológico protegiendo, obviamente, estos virus, bacterias y hongos? Y lo que hicimos fue, primero, hacer pruebas con suero fetal bovino, cubriendo básicamente estos microorganismos, y nos damos cuenta que en ciertas concentraciones logramos penetrar sin ningún problema, obteniendo también resultados muy superiores a lo que existe hoy en el mercado. Entonces, estamos cumpliendo con nuestros objetivos de efectividad. Entonces, básicamente lo que les había comentado inicialmente, logramos la inocuidad. La inocuidad fue probada primero por células de cultivo, donde pudimos demostrar que a toda concentración las células de cultivo salían intactas. Luego, por el tiempo de residencia y el efecto residual, nosotros hemos alcanzado con nuestros productos efectos residuales sobre las 60 horas, 24 horas eliminando prácticamente un 100%, teniendo ausencia de patógenos, y horas 60 después de haber aplicado, 99,6%. Y en términos de biodegradabilidad, esto es muy relevante porque cumplimos el objetivo inicial. Nosotros hoy día lo que logramos es, al reemplazar los químicos tradicionales, cambiamos obviamente el agua que se acumula. Este cambio es un cambio muy positivo, lo que nos permite llevar aguas grises y negras a aguas aptas para riego o en algunos casos agua potable. Hoy día este proyecto, yo diría, donde más lo tenemos implementado y es más grande es en la minería, donde el agua es crítica. Tenemos un cliente muy relevante que es una de las mineras más grandes del mundo, donde estamos recuperando todas sus aguas grises y negras y las estamos dejando en aguas aptas para riego. Esto es un cambio muy, muy relevante para su operación y para el negocio, o sea, tiene un impacto directo. Acá algo también que les mencioné que es muy relevante es qué les pasa a las personas que interactúan con nuestros productos, qué le pasa a los operarios, qué le pasa a las personas que están en el día a día exponiéndose a productos que pueden ser irritantes, que pueden ser corrosivos, que algunos son potencialmente cancerígenos. Entonces, acá nos llevamos una impresión muy grata porque todas las personas que trabajan con nuestros productos primero se sienten mucho más seguros, dado que en algunos casos dejan de usar guantes, no tienen problemas de irritación en los ojos, no tienen problemas tampoco, dado que nuestros productos son además hipoalergénicos, no tienen problemas ni siquiera con las manos. Entonces, nos damos cuenta que estamos creando todo el valor que nosotros habíamos pretendido crear en un principio. Y lo que logramos es que logramos un producto efectivo, lo cual crea valor en la industria, logramos un producto inocuo, que para los animales y las personas que están en contacto es muy relevante, y adicionalmente, en términos medioambientales, tenemos un impacto muy grande. Yo he traído algo que dejé acá, me voy a demorar un segundo en sacar. Gracias por esperar. Es muy fácil mostrar PowerPoint, es muy fácil hablar de inocuidad, es muy fácil hablar de todo, pero en verdad las pruebas los laboratorios mandan y este desinfectante es cientos de veces más efectivo eliminando patógenos que el hipoclorito de sodio, por ejemplo. Y miren la diferencia. No sé si es que alguien se atrevería a hacer esto. O sea, es absolutamente inocuo. Uno se lo puede tomar, se lo puede poner en el ojo, como pudieron ver, y no tiene ningún efecto. Entonces, estamos
el fondo muy contentos con lo que hemos logrado y vemos que tenemos un impacto positivo por crear muy grande. Acá tienen algunos de nuestros clientes de la industria de alimentos, como les comenté, trabajamos con distintas industrias. También algunos de los premios. Forbes nos acaba de elegir una de las 20 empresas más innovadoras y más disruptivas. Adicionalmente, un premio del Centro de Innovación de la Católica, Startup Chile, el Discovery A, que es un fondo del Centro de Innovación de la Católica, que ellos fueron los que hicieron todos los estudios que yo les mostré. Así es que básicamente eso, quería contarles qué es lo que estamos haciendo, qué es lo que podemos hacer y cómo podemos crear valor en la industria hoy, cómo podemos crear valor medioambientalmente hoy, cuidando el largo plazo y cómo cuidamos la salud de las personas y los animales. Así es que muchas gracias, espero que les haya gustado. Muchas gracias por la presentación, Mauricio. A continuación, invitamos a nuestro siguiente speaker, el señor Hans Kosman, socio fundador y gerente general de Salmoclinic. Un aplauso, por favor. Hola, buenas tardes. Gracias por su presencia. Quiero realizar una presentación respecto a uno de los problemas más importantes que tiene hoy día la industria del salmón a nivel global y que es básicamente el control de un parásito, en el caso chileno Caligus roger-cresselli, que genera complicaciones importantes a nivel fisiológico en los peces. Desde los inicios de la industria del salmón, el problema del control de la parasitosis ha sido uno de los problemas fundamentales y tal vez es hoy el talón de Aquiles de la industria, ya que en los últimos 40 años, desde que se inició el cultivo, no ha sido posible controlarlo en forma eficiente. Presenta muchísimos desafíos desde el punto de vista de la adaptación del mismo parásito a los distintos métodos de control que se han implementado. Y esto no solamente en Chile, sino que también en todos los países productores de salmón del mundo. Los impactos más importantes que genera el parásito que se adosa a la piel del salmón son fisiológicos, es decir, a partir de un cierto número de estos parásitos, el salmón empieza a tener complicaciones respecto a su fisiología, en especial pérdida de la capacidad inmunológica, por lo tanto pueden aparecer enfermedades oportunistas. Evidentemente también se generan problemas ecológicos asociados a los mismos sistemas de tratamiento. Si esto no se hacen de manera adecuada, hay vertimiento de productos químicos al mar. Y también puede haber, obviamente, un traspaso de los mismos parásitos a especies nativas, lo cual es especialmente importante en los países del hemisferio norte, donde eso es un problema mayor. Y evidentemente también se genera un problema importante a nivel del bienestar animal, es decir, el solo hecho de que los peces estén con un cierto número de parásitos, al producir estos problemas fisiológicos genera también evidentemente un problema de bienestar animal y muchos métodos de control de alguna manera son agresivos hacia los peces para poder retirar los parásitos de la piel, lo cual puede generar también mortalidades o daños y enfermedades asociadas posteriormente al estrés de la misma operación de eliminación del parásito. Las consecuencias económicas son muy relevantes.
en Noruega se estima que los costos para el control de la caligidosis, es una especie distinta a la que tenemos en Chile, son muy relevantes y se estiman en cerca de 2.000 millones de dólares al año. En el caso de Chile, esa cifra no es muy clara, hay mucho menos información disponible, pero las estimaciones bordan alrededor de 500 millones de dólares al año en los esfuerzos para el control de la parasitosis. El ciclo de vida del parásito que tenemos en Chile y que afecta a la producción de salmones tiene dos fases importantes. Una es la fase larvaria, en que los estados iniciales de desarrollo del Caligus se encuentran en la columna de agua, es decir, fases planctónicas que se mueven con las corrientes marinas, pero en general obviamente vamos a encontrar gran concentración en el mismo centro de cultivo que está afectado con presencia de esos tres estadios. A ver cómo aquí... ¿no es cierto? El Nauplius 1, Nauplius 2, el parásito va mudando y finalmente el estado de Copepodito, que es el estado infestante. Posteriormente hay 4 estados que permanecen adosados al salmón, es decir, son sésiles, el parásito se fija mecánicamente a la piel y muda finalmente a el estado adulto, machos y hembras, y las hembras generan entonces estas cadenas de huevo y por lo tanto ahí se completa el ciclo de vida. Estos huevos son eliminados directamente al medio y bajo, digamos, el estado de nauplio. Y voy a mostrar más adelante los tiempos asociados al desarrollo de cada uno de estos estadios, porque son muy importantes de tener en cuenta cuando se elaboran las estrategias de control del parásito. Existen diversos métodos para enfrentar esta problemática que pueden ser medicinales, es decir, aplicar un antiparasitario ya sea a través del alimento o a través de un baño, incluso podría ser a través de una inyección. El uso de compuestos activos naturales, es decir, aceites esenciales, por ejemplo, de algunas plantas que tienen una actividad sobre el parásito, peróxido de hidrógeno, que actúa de alguna cierta manera mecánica sobre el parásito, tratamientos mecánicos directos, es decir, utilizando sistemas de temperatura, por ejemplo, someter al pez que está con los parásitos a una temperatura elevada por un cierto tiempo, o aplicar un flujo de agua intenso o cambios de presión para liberar los parásitos que están adosados a la piel. Se puede utilizar también agua dulce. El parásito no soporta el cambio de salinidad y por lo tanto se desprende del salmón, no obstante en esos casos se recupera después de un cierto tiempo. Y los juveniles que están adosados a la piel no pueden ser retirados por el solo uso del agua dulce y por lo tanto también se recuperan posterior al tratamiento. En algunos países se utilizan peces limpiadores, que también tienen sus dificultades para mantener estos peces en buenas condiciones de salud y de alimento. Se han desarrollado sistemas de láser que permiten identificar cuando hay un salmón que tiene un parásito y emitir una corriente, o sea, un haz de luz que destruye el parásito, barreras físicas y también obviamente selección genética para la resistencia al parásito. La estrategia a utilizar depende de muchísimos factores, no voy a entrar mucho en detalle.
Pero muy importante es que en Chile hoy día la mayor parte de los tratamientos para el control de la parasitosis se realizan mediante baños utilizando lonas que envuelven a la jaula de cultivo y se agrega directamente un compuesto activo, un antiparasitario, o que puede ser, en este caso, azametifos, peróxido de hidrógeno, y hoy día en menor medida también podría ser piretroides, cipermetrina y deltametrina. El problema es que posterior al tratamiento la lona se retira y por lo tanto los parásitos que se liberan, y muchos de ellos se pueden recuperar rápidamente dependiendo del tratamiento que se haga, quedan, ¿no es cierto?, en la columna de agua, y también el producto activo que puede atacar especies no objetivo. En el caso del peróxido, y pongo algunos ejemplos, en el caso del peróxido es muy eficiente para remover de la piel del salmón a los estados adultos, pero no así a los estados juveniles, que quedan en un porcentaje de alrededor del 60% adheridos al salmón. El problema es que después de removerlos, no sé cómo volver atrás. El problema es que después de haber aplicado el tratamiento, en 30 minutos los estadios adultos, es decir, tanto macho y hembra, se recuperan y por lo tanto son capaces de volver a reinfestar al salmón. Y por lo tanto, si este tratamiento no se hace en una embarcación o un sistema que permita retener los parásitos que se liberaron, van a tener la capacidad de reinfestar las mismas jaulas que se trató o las jaulas cercanas. Como les comentaba, entonces el peróxido de hidrógeno va a atacar a los estados adultos, es decir, solamente va a retirar del pez las hembras y los machos, pero no va a atacar los estados que están adosados al pez y obviamente tampoco aquellos estados planctónicos que están en la columna de agua. Y esto tiene una implicancia muy importante desde el punto de vista de la gestión. Es que si realizamos un tratamiento en que no se retienen los parásitos que se recuperan después del tratamiento, las corrientes marinas van a distribuir a estos individuos, y como vemos en este estudio que se realizó por el IFOP y que fue publicado en el 2015, los centros de cultivo, a las 6 horas de haber hecho algún tratamiento o liberado partículas al ambiente, rápidamente empieza a dispersarse estas partículas, o en este caso los individuos que se removieron del tratamiento. Y si lo vemos a las 24 horas, ya prácticamente los parásitos pueden llegar a un centro de cultivo cercano. Y a las 72 horas incluso pueden migrar desde un barrio a otro. Por lo tanto, es sumamente relevante tener en cuenta, ¿no es cierto?, que si se hace un tratamiento en que los individuos se recuperan, es muy importante retener el 100% de esos individuos, porque de lo contrario van a infestar centros cercanos y sobre todo también reinfestar el centro que se trató en ese minuto. En este ejemplo se realiza un tratamiento distinto en el cual utilizamos un compuesto activo que ya se viene usando hace mucho tiempo en Chile y que había estado perdiendo eficacia por generarse una cierta resistencia en las poblaciones de parásitos. En este caso lo estamos utilizando con agua dulce en vez de agua de mar.
a bordo de una embarcación por 90 minutos en la dosis recomendada por el fabricante. Un ejemplo de una jaula que tiene una cantidad de parásitos importante. Posterior al tratamiento, prácticamente se eliminaron el 100% de las hembras ovígeras, por lo tanto cortamos el ciclo de producción de huevos y, muy importante también, se eliminó gran parte de los juveniles, es decir, tenemos un efecto importante a nivel de juvenil y a nivel de, sobre todo, hembras ovígeras, lo cual permite entonces, y en una jaula que está bajo la norma, digamos, que hoy día rige, que serían 3 hembras ovígeras para obligar a hacer un tratamiento, vemos prácticamente lo mismo, es decir, el tratamiento permite eliminar prácticamente el 100% de las hembras ovígeras y un altísimo porcentaje de los juveniles. Esto también lo verificamos a nivel de laboratorio, en que vimos que la efectividad de un tratamiento de azametifos combinado con agua dulce permite asegurar que la mayor parte de los juveniles que están adosados al salmón no alcanzan el estado de adulto. Esta columna significa adultos totales del control versus los adultos totales que llegaron a adulto en el caso del tratamiento con azametifos. Y en este caso, entonces, este tipo de tratamiento permite atacar todos los estadios que están adosados al pez, tanto los juveniles como los adultos, y de esa manera cortar el ciclo del parásito de manera mucho más eficiente. ¿Cuáles son las conclusiones? Entonces, puede haber muchísimos más ejemplos a mostrar, pero es sumamente relevante entender bien que si no retenemos los parásitos que se liberan en un tratamiento que en principio es muy efectivo, como puede ser, por ejemplo, el peróxido de hidrógeno, esos parásitos, por ejemplo, los adultos liberados permanecen por lo menos 7 días con capacidad de volver a reinfestar. Es decir, con las corrientes que tenemos en los sistemas nuestros y la cercanía de los centros cultivos, esos parásitos se van a mover de un centro a otro de manera muy fácil. Por otro lado, privilegiar tratamientos de alta eficacia simultánea sobre todos los estadios de desarrollo y, por lo tanto, cortar el ciclo de manera más eficiente, con lo que nos permite atrasar una próxima intervención. Porque si solamente cortamos la producción de hembras, dado el ciclo biológico que tiene el parásito, rápidamente se van a reponer esas hembras con los juveniles que todavía estaban adosados al salmón. Y por otra parte, siento que es importante definir los tiempos entre tratamiento en función de la eficacia de cada tratamiento sobre los distintos estados de desarrollo y no en función de cumplir o no cumplir con la norma de hembras ovígeras, porque de lo contrario no vamos a reducir la cantidad de parásitos que van a estar presentes en el medio ambiente. Muchas gracias. Agradecemos a Hans Kosman por su presentación y lo queremos invitar para que se quede y también invitar nuevamente al escenario al señor Mauricio Navarrete para tener el panel de discusión, y para moderar este espacio le damos una cálida bienvenida a Joel Kidel, subgerente de salud de Australismar y miembro de MEVEA, a quien también recibimos con un fuerte aplauso. ¿Aló? Buenas tardes, bienvenidos a este panel de salud y
muchas gracias por la información entregada por los panelistas acá presentes. Gracias, Hans. Gracias, Mauricio. Interesantes charlas. Había unas preguntas por aquí que teníamos anotadas de la charla. En el caso de Mauricio y sus productos, ¿cuáles son los químicos que pueden reemplazar con su tecnología y para qué usos principales? Hablando acá, digamos, salmonicultura, acá Claro. en la región. La verdad es que podemos reemplazar hoy día prácticamente todos los químicos que se usan desde la ova hasta la planta de procesos. Aquí podemos pensar principalmente en formalina, luego el ácido peracético, incluso el hipoclorito de sodio, puesto que tenemos la capacidad de clorar el agua, o sea, básicamente tener agua potable con las mismas 2 partes por millón, solo que en lugar de solamente tener un agua que prácticamente no sanitiza, tenemos la capacidad de tener el equivalente a miles de partes por millón de hipoclorito, sin cambiar las propiedades organolépticas en este caso de la materia prima, lo que al mismo tiempo aumenta la vida útil de la materia prima, puesto que tiene una carga microbiológica mucho más baja y tiene un buen efecto residual. Perfecto. Yo creo que lo que indica sobre la formalina es un tema que nos interesa a muchas personas acá que trabajamos con salud. No sé si puedes darnos un poco más de información sobre eso. Por supuesto. Básicamente, como desinfectante, la capacidad respecto a la formalina es superior. En el fondo, en el caso para poder prevenir la aparición de hongos en las ovas, tenemos la capacidad de lograrlo de igual o mejor manera que la formalina. Y básicamente en el proceso de prevención, más que como un fármaco o como un remedio. Entonces podemos reemplazar la formalina como prevención de la aparición. ¿Y en peces se ha probado? Lo hemos probado, podemos alcanzar concentraciones bajas y en poco tiempo. Entonces yo diría que el efecto más relevante o donde tiene una ventaja real es más en las ovas que en los peces. Perfecto. A ver, vamos a ir cambiando un poco de tema también. Acá con Hans, ¿de qué manera Salmoclinic o qué maneras han visto ustedes de aportar en el control de Caligus? Bueno, lo que hacemos en Salmoclinic es tener versatilidad en función de cómo abordar el control del parásito, en este caso del Caligus, pero siempre basado en que el baño es en agua dulce, producida directamente a bordo de la embarcación a través de un sistema de osmosis reversa. ¿Y por qué agua dulce? Porque nos permite tener una matriz que no tiene materia orgánica y que por lo tanto que por sí sola ya tiene un efecto sobre el parásito. Es decir, el agua dulce por sí misma tiene un efecto sobre el parásito, pero básicamente sobre los estadios adultos. Pero para poder afectar tanto los estadios adultos como los juveniles, para realmente cortar el ciclo durante un tiempo importante, necesitamos agregar algún tipo de compuesto activo, que puede ser natural o un químico, por ejemplo la cemetifos. Y eso, entonces, al hacerlo en un baño con agua dulce, el químico está 100% disponible para atacar al parásito. Y no se adhiere a materia orgánica, que pudiese ser el caso en un tratamiento en agua de mar, en que es sumamente variable dependiendo del centro cultivo o de la zona donde se hace el tratamiento. Ese es un primer factor. El segundo es que
retenemos los parásitos incluso en el bombeo de los peces desde la jaula al barco, al estanque de tratamiento. Se desprende un número muy importante de adultos en ese proceso y que obviamente retenemos en esa etapa, y todo lo que se desprenda durante el tratamiento también queda retenido. Y finalmente, si se utiliza un compuesto activo, ya sea natural o sintético, tenemos un sistema de degradación electroquímica al final que nos permite tratar el agua residual y por lo tanto minimizar la cantidad, digamos, de compuesto activo que termina en el mar. Entonces, buscar la máxima eficacia en el tratamiento, retener los parásitos y finalmente evitar la contaminación al medio ambiente. Sí, bastante ventajas. En la experiencia que ustedes han tenido acá en este tiempo con Salmo Clinic, ¿han tenido visión como para mejorar o nuevos desafíos? Digamos que hubo una curva de aprendizaje muy importante. Inicialmente, convencer al productor que hacer las cosas con calma, sobre todo con un foco en el bienestar animal, es decir, manejar los peces con muchísimo cuidado más que con apuro, y demostrar que posterior a un tratamiento los peces están en perfectas condiciones, que no sufren. Esa etapa duró mucho tiempo, es decir, los clientes tuvieron que probar y convencerse de que efectivamente lo que prometemos lo cumplimos. Y lo interesante es que tenemos la posibilidad de trabajar con muchísimos productos activos distintos, tanto naturales como sintéticos, y por lo tanto, en función de cómo evoluciona el parásito y sobre todo para tratar de evitar que se genere resistencia a un tipo de compuesto activo, con la misma tecnología podemos abordar distintas alternativas de control. Yo creo que esas son las ventajas más importantes. Y obviamente nos quedan desafíos por incorporar, ojalá, nuevos principios activos que ataquen alguna vía fisiológica distinta al parásito, para tener más herramientas de control y evitar justamente que se genere resistencia a aquellos productos que hoy día están autorizados. En la parte operativa hay mejoras, digamos, porque somos muchos centros que tenemos que tratar también, entonces obviamente los recursos son escasos. Sí, lo que buscamos obviamente es tratamientos que sean lo más corto posible, es decir, que el pez esté un menor tiempo posible dentro del baño, de manera que la capacidad de tratamiento sea alta y por lo tanto se pueda hacer un centro cultivo en un corto plazo de tiempo. Pero el problema no es la metodología, sino que es la capacidad actual del barco que tenemos. Y por lo tanto estamos trabajando, ya tenemos un diseño, una embarcación de 3 veces mayor, digamos, de la capacidad de la que tenemos hoy día funcionando, que fue el primer prototipo. Así que esperamos poder generar los contratos necesarios para el financiamiento y poder construir una embarcación de mayor tamaño. Evidentemente la industria va a necesitar, si es que efectivamente quiere, y no solamente la tecnología nuestra, o sea, pueden ser también wellboat, pero tiene que haber sistemas de retención eficaces para retener justamente el parásito que se desprende. Perfecto. Y volviendo un poco a Mauricio, hay productos que se aplican en planta de proceso para el producto final, ¿sí? ¿Esos productos se pueden aplicar inmediatamente antes de envasar? Sí, la ventaja que tiene y que nos da la inocuidad es que se puede usar en presencia de las personas sin ningún riesgo, y el aplicar antes de envasar y no dejar trazas, el producto que se usa directamente en los filetes no deja trazas de químicos. Entonces lo que nos permite esto es que tenemos clientes que son exportadores en la industria del pollo, por ejemplo, que se exporta a Francia, y el hecho de no dejar ninguna traza y en el fondo poder exportarlo
mejora mucho la última línea, puesto que obviamente el precio que se paga acá en Chile es muy distinto al que se paga en Francia. Entonces, efectivamente, el hecho de poder aplicar directamente antes de envasar nos va a ayudar a aumentar la vida útil de la proteína animal que sea, y al mismo tiempo abre mercados de exportación que obviamente son más rentables para todas las industrias. Perfecto. Creo que no quedan más preguntas por acá. Bueno, muchas gracias a los expositores, ha sido muy interesante. Gracias a ustedes por asistir a estas charlas. Muchas gracias. Muchas gracias, Joel. Despedimos al panel con un aplauso. Les pedimos que por favor se pongan adelante. Pónganse delante de las mesas para la fotografía de rigor del panel. Eso. Muchísimas gracias. Los despedimos con un fuerte aplauso.